Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de Preuniversitario Popular Antumapu, Lenguaje 2021, preparando la admisión 2022. Si se recuerda, en la clase pasada estábamos revisando el ensayo, llegamos hasta el cuarto texto y hoy día vamos a continuar desde el texto número 5 en adelante. Bienvenido Jonathan, veo que se conectó. Tenemos la lectura o texto 5, esta correspondía a las preguntas de la 37 a la 42, es el fragmento de un cuento de Julio Cortázar publicado en 1947 titulado La casa tomada. Como siempre vamos a las preguntas primero. Primero hacemos un análisis de las preguntas, podemos ver la estructura del texto, un texto típico de cuento, una estructura bastante normal, de párrafos continuos, y leamos las preguntas antes de la revisión. Dice, pregunta 37, según el narrador, ¿cuál es la razón por la que Irene tejía? Sabemos que cuando dice según el narrador o según el texto, va a ser una pregunta textual. La respuesta va a estar textual en el párrafo. Pregunta 38, nos dan un fragmento, ¿no es cierto?, una sección, y dice la pregunta, en el segmento anterior, ¿para qué se utiliza la información que está entre paréntesis? Esta pregunta va a ser más que nada de función. Hay que identificar la función, evaluar la función que cumple esta frase entre paréntesis en el contexto. Antonia dice que le tocó leer Casa Tomada a inicio de este año. Estresante. Sentí que era el texto más difícil. Sí, la verdad este texto no estaba tan sencillo, pero como siempre vamos a aprender de nuestros errores y vamos a ver cómo había que abordar cada tipo de pregunta. Pregunta 39. ¿Cuál de los siguientes elementos determina la relación de los hermanos? Bien, esta es una pregunta de evaluar. Evaluar cuál es el punto como más importante en la relación que existe entre los dos hermanos que vivían en esta casa. Pregunta 40. ¿Cuál es el tema del tercer párrafo? Obviamente una pregunta de síntesis local del tercer párrafo. Pregunta 41. A partir del relato del narrador, ¿qué simboliza la casa en el relato? Esta pregunta también va a ser de evaluar. Evaluar qué simboliza la casa a partir de la narración. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué simboliza? 42. ¿Por qué en el quinto párrafo el narrador describe la casa? Y nos dicen, porque en el cuarto párrafo, por lo tanto aquí vamos a tener que hacer una relación entre el párrafo 4 y el 5. O encontrar la respuesta, la explicación a esta pregunta en el párrafo 4. Si se fijan aquí tenemos una pregunta de evaluar, pero también de sintetizar. Tenemos que sintetizar el cuarto párrafo, entender a dónde apunta, y con eso responder a la pregunta de por qué en el quinto párrafo se describe la casa. Esas eran las preguntas del texto 5, sí, texto 5, sí, lectura 5. Vamos con la lectura. ¿Me acompañan, chicas? Sí, dale. Ya. Fer, ¿tú Sí, también? sí, Ya, súper. ¿partís tú? Ya, parto yo. Dice, parto yo, después la Sofi, después la Fer. Dice, casa tomada. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther, antes que llegáramos a comprometernos.
En 40 años, con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa, harían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento, porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho si Irene sin el tejido? Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor para preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y, y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande, si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, y casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire y apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Súper, ese era el texto número 5. Nos daban, ¿no es cierto?, el significado de algunas palabras que estaban por ahí en el texto que podían ser más desconocidas, gobelinos, entre otras, ¿no es cierto?, puerta cancel, nos dan la explicación de qué significa cada una. Me están diciendo en el chat de que le fue bastante mal en este texto. Ya, este texto tenía 5 preguntas de la 30 6 preguntas, de la 37 a las 42. ¿Cuántas tuvieron buenas? ¿Ya lo calcularon? La 37 a la 42.
Yo tuve todo, bueno. Bien, si les fue mal, si se equivocaron en varias preguntas en este texto, les pido lo siguiente, por favor, participen harto en el chat, digan sin miedo, sin vergüenza, cuál pusieron, que me piden descartar las alternativas que pusieron ustedes para que entiendan los errores. Ya estamos en un ambiente de confianza, llevábamos como más de, no sé, como 6 meses conociéndonos a través de Zoom, por lo tanto no tengan vergüenza de decir, profe, me equivoqué, puse esta, ¿por qué no era la A? ¿Por qué no era la C? ¿Por qué no era la B? Porque como les he dicho hartas veces, sobre todo de los errores es de donde más se aprende. Los errores son las preguntas que tenemos que cambiar de malas a buenas para subir nuestro puntaje. Así. Hola. Se cayó. Me caí, parece. Ahí volví. Se me cortó el internet, Sí. parece. Ya, sigo, perdón. Como les decía, compartan todas las respuestas que pusieron, ¿ya? Entre más aprendamos de los errores, mejor. Así que no tengan vergüenza ni miedo de decir, puse esta, profe, puede descartarla tal, para que avancemos harto, para que aprendan harto de los propios errores, ¿ya? Sin miedo, sin vergüenza. Vamos con la pregunta 37. Según el narrador, ¿cuál es la razón por la que Irene tejía? ¿Cuál es la razón por la que Irene tejía? Tenemos las alternativas, porque así se evadía de su vida rutinaria, se sustentaba económicamente, se mantenía físicamente activa, se entretenía haciendo algo útil o se excusaba por no trabajar. Veo en el chat que la mayoría puso la alternativa D. Bien, Belén puso la A, evadía su vida rutinaria. De aquí, en esta, yo descartaría rápidamente la B, se sustentaba económicamente. Dicen en el texto que no tienen problemas de plata, que le llegan platas del campo, por lo tanto que no tenían problemas de dinero. Tejer tampoco es algo que te mantenga muy físicamente activo, o sea, mover las manos, pero no es la gran actividad física en ese sentido. Fer descarta la E, se excusaba por no trabajar. Sí, en ningún momento del texto nos dicen que ella se sentía culpable por no trabajar. No, nunca lo dicen, así que también podemos descartar la E. Nos quedaríamos entre la D y la A. Evadía su vida rutinaria o se entretenía haciendo algo útil. Dice Sugei que tampoco cree que sea la A, ya que tejer era su rutina. Exacto, muy buena acotación. Obviamente no evadía su vida rutinaria si dice que en el texto se dice que ella tejía varias horas al día, o sea, formaba parte de su rutina. Entonces no es como que ella trabajaba y evadía su vida para tejer, sino que básicamente ella tejía porque le gustaba. Eso era como lo más principal de este texto. Por ahí decían que en el fondo la pasaba bien y que además hacía cosas como que hacía útil. Aquí, tejía siempre cosas necesarias. Ya con esa frase, tejía siempre cosas necesarias, yo dije ya, tiene que ser algo útil. Pero en otra parte del texto dice que ella como que disfrutaba mucho tejer, que ella le encantaba, que disfrutaba tejer y que pasaba horas al día tejiendo porque le gustaba. Entonces por eso nos quedamos con la alternativa D, se entretenía, que era como lo más, por qué tejía, y además hacía algo útil, tejía cosas útiles que eran necesarias, prendas necesarias para la vida. Me gustaría descartar la A de aquí también. Aquí, con respecto a las demás opciones, la opción A es incorrecta, porque si bien en el texto se da cuenta de la monotonía en que viven los hermanos, en ningún caso se da a entender que alguno de ellos quisiera evadir esa situación, sino más bien se entiende que les acomoda. Ellos disfrutan su vida tranquila y como dijo muy bien Sugei, ella no tejía para evadir su vida, sino que como que su vida era tejer y lo disfrutaba. Así que nos quedamos con la alternativa D en la pregunta 37. Excelente. Vamos con la 38 ahora, Sofía. Ya, dice. Nos presentan un párrafo del texto que dice, nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos. Entonces nos preguntan en el segmento anterior, ¿para qué se utiliza la información que está entre paréntesis? Para A, demostrar que la casa conserva amplios espacios y tiene una antigua tradición arquitectónica. B, señalar una desventaja de los materiales de la casa en que viven. C, privilegiar el valor emocional de la casa sobre el valor económico de la misma.
D, manifestar su oposición a la construcción en serie de viviendas. Y E, persuadir acerca de la importancia del valor histórico de la vivienda de los dos hermanos. Entonces, a mí esto me costó un poquito, pero tienen que fijarse bien en lo que dice entre paréntesis y como que no perder el foco en lo que dice ahí. Entonces, dijeron que pusieron la C, la B y la A parece. Ya, vamos descartando. Ya, la A, bueno, dice demostrar que la casa conserva amplios espacios y tiene una antigua tradición arquitectónica. Ahí yo la descarté porque dice antigua tradición arquitectónica y como que no tiene mucho sentido con lo que dice entre medio de los paréntesis, como no habla más de los materiales y arquitectónica no es como el diseño o la estructura de la casa. Ya, entonces por eso la descartamos. La B dice señalar una desventaja de los materiales de la casa en que viven y es más bien como todo lo contrario porque nos muestra como una ventaja de que sea una ventaja económica de que de que sea antigua. Entonces no va muy relacionado a lo que dice entre paréntesis. La C, la C dice privilegiar el valor emocional de la casa sobre el valor económico de la misma y esa es la correcta porque si uno relaciona lo que dice entre paréntesis y lo que nos va diciendo a lo largo del texto, nos habla de cómo ellos tienen recuerdos con su familia y que viene de generaciones atrás y que es como que a pesar de que se vendan bien estas casas antiguas, a ellos les gusta porque tienen esos recuerdos, como por eso dice privilegiarlos, ¿ya? Por eso es la correcta. Y para seguir descartando la D, manifestar su oposición, ahí no. Bueno, la D y la E no tienen relación con lo que dicen entre medio de paréntesis porque no nos muestra como una opinión que tenga sobre la construcción en serie de viviendas, como que no nos habla sobre eso. Y tampoco sobre un valor histórico de la vivienda, como años atrás, sobre qué tiene la casa, etcétera. No sé si se entendió o si todavía les queda Yo alguna creo duda. que sí se entiende. La correcta es la C, porque, Ujú. y aquí me sorprende que siendo un texto de 1947, señala una idea que todavía en la actualidad es muy común, que las casas antiguas se venden rápidamente para las constructoras que van y chantan un edificio súper grande en un barrio histórico, demuelen las casas más antiguas, las compran, las demuelen y construyen otras viviendas. Eso sigue pasando hoy día. Las casas antiguas, o las constructoras te ofrecen plata por una casa bien ubicada y la demuelen al tiro para construir un edificio. Esa es como la idea que se está contraponiendo aquí. Nos dicen que la casa era espaciosa y antigua y contrapone lo antiguo de la casa y su gusto por esa antigüedad con el hecho de que las casas antiguas generalmente se venden rápidamente ante ante ofertas, ¿no es cierto?, ante liquidaciones ventajosas. Esa es la idea que está expresando entre paréntesis, que muchas veces las casas antiguas son vendidas por sus materiales o por sus terrenos. Bueno, no dice de los terrenos, pero apunta a eso, ¿no es cierto? A que las casas antiguas generalmente la gente las vende, ¿ya? Para ganar buena plata. Y en este Sí, caso, esa es la idea que se contrapone, ¿no es cierto? Que para ellos era más importante la historia y los recuerdos de la casa que vender la casa por las lucas. Como que esa es la idea que nos pone en entre paréntesis. Y es lo que él rechaza. Igual como que está rechazando un poco el hecho de la construcción de viviendas en serie o el vender las casas por la plata. Y privilegia el valor emocional, lo importante que era la casa para ellos, por sobre vender la casa, irse a vivir otra casa cualquiera con la plata de esa vivienda. Bien, era la alternativa C. sí. Y como la función así que escrita es como poner una razón de por qué, a pesar de que sea espacio antiguo, como que le tienen un gran cariño. Exacto, le tienen cariño a la casa y jamás la venderían por mucha plata que le ofrecieran, porque para ellos
privilegian el valor emocional por sobre la plata que podría darles la venta de la casa eventualmente. Para descartar, con respecto a las opciones, la A es incorrecta porque la información entre paréntesis hace alusión a la suerte que corren comúnmente las casas antiguas, sin embargo no menciona su tradición arquitectónica. Como decía muy bien la Sofi, lo descartamos porque el entre paréntesis no habla nada de la arquitectura de la casa. Y la B, que era la otra que pusieron aquí, era que es una interpretación errada, puesto que en esta se revelan las ventajas económicas que se obtienen de la venta de casas antiguas, tanto del terreno como de los materiales que fue construida esta. Claro, la opción B apuntaba a que apunta como una desventaja de los materiales, pero en las paréntesis nunca, bueno, nos habla de los materiales, pero nos dice que no quieren venderlos, no quieren vender las tablas, las puertas de la casa, prefieren el valor material de la casa. Y la E hace alusión, claro, dice que la D y la E son incorrectas porque como que no tienen que ver, no hacen alusión a la pregunta. Claro, no es que nos quieran convencer del valor histórico, sino que es un valor emocional para los hermanos, que encuentran invaluable la casa. Así que por eso nos quedamos con la C. Entre paréntesis, privilegia el valor emocional sobre lo económico. Vamos con la 39, Fer. Ya. Entonces la 39 dice, ¿cuál de los siguientes elementos determina la relación de los hermanos? Y nos dicen que podría ser la monotonía y el espacio doméstico, la rutina y los recuerdos de infancia, la genealogía y melancolía, la incomunicación y la pobreza, o las acciones repetitivas y la culpa. En el chat dicen que A y B, o A o B. Estaba entre A y B y puse B. Sí, la verdad creo que está entre A y B y las otras tres se descartan rápidamente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la C, la D y la E, o ¿hay alguien que tenga duda en la C, la D y la E? ¿O que la haya llamado la atención o haya confundido la respuesta? Creo que no. Puse B, pero es B, es A. Sí, la respuesta correcta en realidad es la A, la monotonía y el espacio doméstico. Ya, ¿por qué es esta respuesta y no la B? Si nos damos cuenta en el texto, de lo que se habla todo el rato es de la relación que tenían los hermanos y de ese vínculo en relación a la casa. Si se fijan, dice como hacíamos el aseo o nos levantábamos a tal hora y mientras ella tejía yo compraba las lanas, pero lo que quiero decir realmente es la casa y siempre está volviendo al tema de que finalmente el vínculo que tienen ellos como la base es la casa. Entonces, ¿por qué no es la B? En la B nos habla de los recuerdos de infancia. Y si bien la parte de la rutina podría confundirnos, el autor no habla principalmente de los recuerdos que tiene, sino del diario vivir en la casa. Por lo tanto, es el espacio doméstico lo que predomina en el texto. Más allá de los recuerdos que se puedan tener, el autor todo el rato dice, hacíamos el aseo o limpiábamos, pero es el espacio doméstico el que domina todo el rato toda la narración. No sé si queda claro o si aún hay como alguna duda. Claro, en esta pregunta estábamos entre la A y la B. Y como muy bien dice la Fer, respecto a los recuerdos de infancia, estos se mencionan solo nominalmente, como que se nombran aquí en la primera parte. Los recuerdos de los bisabuelos y de la infancia. Solamente en el primer párrafo, brevemente, en una línea nos mencionan los recuerdos de la infancia. Pero todo el texto habla de lo que hacían en el día a día, en el diario vivir, dentro de la casa los dos hermanos, que la hermana tejía y él la miraba por horas como tejía, que parecía un erizo sus manos, etcétera, que ella le decía que fuera a comprar lanas, él iba, pero nunca hablan sobre los recuerdos, no nos cuentan anécdotas de la infancia. Por lo tanto, los recuerdos de infancia no es que estén dominando o demarcando
la relación entre los hermanos, sino que lo que en el texto podemos ver, como dice la Fer, es qué es lo que hacían en la casa día a día, es decir, lo que hacen de su monotonía y cómo ocupan el espacio. Así que descartamos los recuerdos y con eso ya nos quedábamos con la alternativa A. Así que, súper. Era la alternativa A. ¿Queda claro? ¿Seguimos? Bien, vamos con la pregunta 40. Ya descartamos la 39 porque solo mencionaba los recuerdos, pero no hablaba más de ellos. Así que vamos a la 40. ¿Cuál es el tema del tercer párrafo? ¿Cuál es el tema? Una pregunta de síntesis. Y nos ofrecen A, la preocupación del narrador por la actividad de Irene. B, la relación fraternal entre el narrador e Irene. C, el gusto de Irene por el tejido. D, el perfeccionismo de Irene al hacer sus tejidos. O E, las razones de Irene para la actividad de tejer. Como siempre, vamos al párrafo. Veo que todo, o sea, la mayoría puso la C. No sé si es que alguien puso otra para descartarla. Pero claro, aquí tenemos el párrafo que decía que Irene nació para no molestar a nadie, aparte del aseo de la mañana, pasaba el resto del día tejiendo. No sé por qué tejía tanto, pero tejía cosas necesarias, a veces tejía un chaleco y después lo destejía, y luego empieza a hablar de la lana, ¿no es cierto? De que él iba a comprarle lana. Entonces, obviamente, todo el párrafo, perdón, habla sobre el tejer, sobre cómo tejía, que a Irene le gustaba mucho tejer. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa C. Parece que esta la tuvieron buena todos y todas. El perfeccionismo quizás no, porque también a veces como que destejía los tejidos, se encontraba que no estaban bien y los desarmaba, por lo tanto no era tan perfecta. Quizás sí era como que quería que le quedaran bien, pero no era perfecta al hacerlo, se equivocaba y lo desarmaba. Eso, tampoco habla de las razones, como que dice, no sé por qué tejía tanto, por lo tanto podíamos descartar la E. No, así que bueno, veo que todos pusieron, o todos y todas pusieron la C, creo que nadie la tuvo mala. Vamos con la 41, Sofi. Ya. Dice, a partir del relato del narrador, ¿qué simboliza la casa en el relato? A, desarraigo, B, tristeza, C, desapego, D, soledad y E, aislamiento. Esta pregunta es, tenemos que interpretar qué significa la casa dentro del texto y cómo se relacionan los personajes con la casa. Así que, ¿qué pusieron ustedes? Esta está un poco más compleja, como que hay que hacer síntesis, análisis, evaluar. Y aparte, según yo, la D y la E igual tampoco parecía. Son similares, ¿no es cierto? Sí. Ya, hartos pusieron la D y la A, pero la respuesta correcta es la E, aislamiento. Y bueno, a mí me queda más claro como viendo en las partes del texto en que dicen como, hay una parte en que dice que como que si fuera la casa la que no dejara que ellos se casaran, como si casi los absorbiera. Creo que también dice la resolución del modelo, como para que no se relacionen con otros, y también hay otra parte en que dice que ya se acostumbraron como a vivir solos en la casa. Ahí en la primera frase del párrafo 2 dice, nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella. Entonces como que ya se acostumbraron a aislarse dentro de la casa. Ahí ya me dice que pensó todo lo contrario. Bien, cuando hablamos de desarraigo, ¿saben lo que significa desarraigo? Los que pusieron la A, las que pusieron la A, ¿saben qué significa desarraigo? No. Bien, desarraigo viene de como quitar raíces. Eso es como la significado agrónomo. Pero cuando hablamos como de familia y cosas así vinculadas como a la familia, a la genealogía, desarraigo es eliminar tus raíces en el fondo familiares, como
salir de la familia. Eso quiere decir como desarraigarse, como irse de la casa de los padres. Se dice que es como que cuando el pájaro vuela del nido, es desarraigarse, es como salir de donde formaste tus raíces iniciales. A eso se refiere desarraigo. Por lo tanto, en este caso, era todo lo contrario. Ellos estaban súper arraigados a la casa y le encontraban un valor histórico por su familia, por la historia de su familia y por su propia pasado, ¿no es cierto? Que es lo que vemos en el primer párrafo. Por lo tanto, desarraigo era todo lo contrario. Ellos están súper arraigados en familiarizados con la casa, ¿ya? Y luego estábamos entre la D y la E. Yo creo que por ahí va más el punto. ¿Por qué no puede ser soledad? Pregunta la Isidora. ¿Sofi? La soledad como que también va por esa línea de que están ellos dos como acompañándose y se sienten como acompañados más o menos por sus antepasados en esa casa. Entonces como que no se sienten solos porque por todos los recuerdos que ellos tienen en ese espacio. Entonces soledad como que no va mucho, aparte como que sí dice todas las actividades que ellos hacen, o la mayoría, como que las hacen juntos. Entonces eh, no se sienten tan solos, o por lo menos no expresan esa soledad. Claro, como dice la Cata en el chat, es porque conviven los dos. Claro, ellos no están solos. La casa no significa que estén en soledad y tampoco se ve que los personajes se sientan solos, que quieran tener más amigos, que quieran tener más relaciones. De hecho, dicen como que nunca se casaron y como que ni Mm. siquiera le hizo falta, porque no se sienten solos. Tienen una relación de hermanos tan buena, tan complementaria, que ellos no se sienten solos, incluso aunque habitan una casa gigante para 8 personas, se sienten súper bien y nunca sintieron soledad, como que están muy bien complementados entre ellos dos y no necesitan a nadie más, por eso nunca se casaron y tampoco se cambiaron a una casa más grande, o sea, más pequeña, digo. Y hablan Entonces, de es que hablan de un matrimonio de hermanos, de hecho. Entonces, claro, así. entonces por soledad lo podían descartar, claro, porque vivían los dos, porque hacían súper buena dupla, porque se sentían conformes con sus relaciones, porque no necesitaban un marido y una mujer, cada uno de ellos, estaban bien, no estaban solos, estaban eh, juntos como hermanos, claro. Por lo tanto, lo que va a representar la casa es más aislamiento, es decir, de que ellos están aislados, pero súper acompañados entre ellos dos, pero están aislados del resto de la vida. Bien, así que nos quedamos con la E. Qué bueno que lo pensaron ahora, no importa que se hayan demorado en pensar eso, pero ya vamos a estar viendo todos esos indicadores cuando leamos los otros textos. Vamos a ver que la relación entre estas dos personas no era que les faltara algo, ellos estaban perfectos con lo que tenían, no se sentían solos o solas. Entonces descartamos soledad por la relación que nos muestran entre los hermanos, una relación súper complementaria, súper suficiente, como que no necesitan nada más, por lo tanto no se sentían solos o solas, sino que estaban aislados del resto del mundo y con su espacio vivían perfecto, vivían felices tejiendo, no necesitaban nada. Así que nos quedamos con la alternativa E. No importa, Cata, lo importante es darse cuenta, aprender a leer todas esas relaciones, aprender a descartar. Como hemos visto, el descarte es lo que más sirve en la prueba de lenguaje. Por lo tanto, darse cuenta del análisis que hay que hacer en cada texto o para ir descartando nos ayuda. Siempre construye y, como les digo, todo error es aprendizaje. Cuando nos equivocamos ahora, pero nos damos cuenta en que nos equivocamos, nos va a servir en el futuro. Vamos con la 42, Fer. Ya, 42. ¿Por qué en el quinto párrafo el narrador describe la casa? Y nos dicen, porque en el cuarto párrafo describe la relación con su hermana Irene, señala que hablar de él no tiene importancia, menciona las habitaciones, afirma que le interesa hablar de Irene y de la casa, o describe los muebles que utiliza Irene. Creo que en el chat hay consenso con la D. ¿Alguien Creo que que no haya tuvieron puesto problemas otra? en esta... ¿Ah? ¿Alguien que haya puesto otra para descartarla? Puse E, dice Puse la... E. Claro. Siempre Describe los muebles que utiliza Irene. hay que considerar que todas las alternativas hay que leerlas con esta frase antes. Siempre que nos ponen como Claro. una frase antes, hay que leer cada alternativa, hay que leerla como si viniera justo después de esto.
Estaba entre D y E, pero puse esa, la E. Describe los muebles que utiliza Irene. Ya, si ustedes se fijan, en el cuarto párrafo, el autor parte con una frase que da como todo el pie para entender a qué apunta esta pregunta. Dice, pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene. Más allá de que después diga porque yo no tengo importancia, esa frase nos dice que el orden lógico en que debiesen expresarse las ideas del autor son primero hablar de la casa y después de Irene, o bien que va a hablar de los dos temas. Por lo tanto, en la alternativa E nos dicen los muebles que usa Irene. Y al principio ya nos dijeron que iban a hablar de Irene y de la casa, pero no de los muebles. Si bien el autor hace un guiño a que hay como ciertos como espacios o muebles en la casa que son como puntuales, el tema principal es Irene y la casa. Sí, y de hecho la podemos descartar porque la alternativa E nos dice, en el cuarto párrafo, describe los muebles que utiliza Irene. Pero la verdad es que solamente describe que se encontró en un cajón unas pañoletas. Pero no habla nada más de los muebles. De hecho, solamente ese cajón se menciona y tampoco se describe así como el cajón era así o no sé, como que hubiera descrito, no sé, el sillón donde se sentaba a tejer o hubiera descrito más muebles, pero aquí simplemente menciona un mueble, no lo describe, solo lo menciona. Además, eso no nos explica por qué quiere hablar de Irene, o sea, por qué quiere describir la casa. No nos da una razón de por qué quiere describir la casa. En cambio, la alternativa de Sipo, de que era de lo que quería hablar, era de Irene y de la casa. Por eso va a hablar de la casa en el párrafo 5. Sí, esta estaba textual. En el cuarto párrafo, lo primero que hace es decir que eso es lo que quiere hablar. Y nunca se describen mucho los muebles, se menciona uno solo. Así que por eso era la alternativa D. Excelente. Vamos con el siguiente texto. Este texto estaba bueno. Estaba bueno. Siempre es bueno leer sobre medio ambiente. Entonces, vamos a analizar las preguntas de la 43 a la 51. Que, bueno, vemos que el texto es un típico texto expositivo, bastante normal, ¿no es cierto? Estructura típica de párrafos normales. Esto es una columna de opinión de Paola Basconi, publicada en el blog de La Tercera, ¿ya? Y que además es coordinadora del programa de medio ambiente. O sea, obviamente es un tema ambiental. Vamos con las preguntas que decían. 43. Según lo expresado en el primer párrafo, ¿qué es lo que ha provocado que cada vez más personas tomen conciencia de los problemas ambientales? Aquí vamos a tener que buscar en el primer párrafo algo que está textual, algo que está expresado de forma escrita y que nos responda a esta pregunta. ¿Qué ha provocado que cada vez más personas tomen conciencia de los problemas ambientales? Todas las preguntas de experimentación las tuve buenas. ¿Eso qué significa? ¿Cómo las preguntas de experimentación? Eso no entendí. Las piloto parece. Ah, las preguntas con asterisco. Pucha, yo también. Yo también las tuve todas buenas. Sí, mal. Las preguntas de pilotaje. Sí, yo también, pero bueno, así es la vida. Pero eso significa que eso es bueno. Tenerlas todas buenas es mejor que tener una mala. Siempre tener malas es peor, porque no sabemos en la prueba cuáles van a ser de pilotaje, así que es mejor tenerlas todas buenas. ¿Tendrá alguna lógica? Simplemente que las pruebas que estaban probando, o sea, las preguntas que están probando estaban fáciles. Eso es lo que significa, nada más. Pregunta 44. A partir de lo expresado en el texto, ¿qué se infiere respecto al tema que aborda? Obviamente aquí tenemos una pregunta de inferencia global, porque es de todo el tema abordado en todo el texto. Pregunta 45. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la autora del texto? Excelente, típica pregunta de la intención, ¿qué es lo que nos quiere transmitir la autora? Pregunta 46. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza el contenido del texto? Una pregunta obviamente de síntesis global. Para esto, idealmente deberíamos ir subrayando, destacando las ideas principales párrafo por párrafo para llegar a una idea central que atraviese todos los párrafos.
Obviamente cuando lo hacemos por computador es un poco más difícil, pero lo ideal es imprimirlo y destacar mientras uno va leyendo o subrayar. Pregunta 47. ¿Qué se infiere de la información del segundo párrafo? Inferencia local. 48. ¿Qué se concluye de lo expuesto en el tercer párrafo? Inferencia local también. 49. ¿Cuál es el propósito de la propuesta del senador Gaylord Nelson? Esta pregunta iba a ser textual, si bien parece como de evaluar el propósito, la intención, era simplemente ver qué era lo que proponía el senador. 50. A partir de lo expresado en el texto, se concluye que, una pregunta de inferencia global. Y la 51. ¿Cuál es la actitud que adopta la autora respecto de la celebración del Día Mundial de la Tierra? Una pregunta de la actitud, ¿no es cierto? Evaluar qué mirada, qué enfoque toma la autora respecto al Día de la Tierra. Súper, vamos con la lectura. Estas preguntas están bastante más generales, como que no son tan explícitas al parecer, así que va a haber que poner harta atención con la lectura. Comienzo entonces. Día de la Tierra, un poco de historia y reflexión. Este 22 de abril, como todos los años desde 1970, se celebra el Día Mundial de la Tierra, un día especial que permite crear y ampliar la conciencia ciudadana sobre la necesidad de proteger el patrimonio ambiental mundial. Lo que un día fuera tarea de unos pocos, dedicados principalmente a la conservación, hoy se ha convertido en tarea de muchos preocupados por el entorno en que vivimos. Y es que, a propósito del cambio climático, de la destrucción del patrimonio ambiental local, nacional, regional y mundial, de innumerables episodios de contaminación y o de conflictos ambientales locales, regionales o mundiales, cada vez más personas se están dando cuenta que de seguir con el modelo de desarrollo actual, que depreda los recursos naturales, que no se preocupa ni protege el patrimonio natural y ambiental de este maravilloso planeta llamado Tierra, se está poniendo en serio riesgo la vida de los seres humanos tal y como hoy la conocemos. Todo partió en 1962, cuando el senador y activista ambiental estadounidense Gaylord Nelson inició una cruzada para que el tema ambiental formara parte de la agenda gubernamental del presidente Kennedy. La idea fundamental del senador Nelson era llegar a tener un día destinado a la celebración, una gran manifestación popular donde las personas de todos los rincones del país pudieran expresar su preocupación por el manejo que al interior de Estados Unidos se le estaba dando a la temática ambiental. Un día en el país especialmente dedicado a la discusión nacional ambiental. Esta iniciativa dio sus frutos el 22 de abril de 1970. Más de 20 millones de personas se movilizaron estableciendo en distintas localidades de Estados Unidos una plataforma de difusión y discusión sobre el medio ambiente y sus principales problemas. Ese mismo año, producto de la presión social, el gobierno de Nixon creó la Agencia de Protección del Medio Ambiente, EPA, en sus siglas en inglés, entidad dedicada a proteger el medio ambiente y la salud pública. Paralelamente, el Congreso norteamericano promulgó el Acta del Aire Limpio, Clean Air Act, con la finalidad de establecer estándares seguros sobre la calidad del aire y las emisiones de contaminantes. Desde ese 22 de abril de 1970, con altos y bajos a lo largo de estas 4 décadas, el Día de la Tierra se ha internacionalizado, convirtiéndose en un momento para evaluar los problemas ambientales del planeta, como son la contaminación del aire, agua y suelos, la destrucción de ecosistemas, los cientos de miles de plantas y especies animales amenazadas, y el agotamiento de recursos no renovables. Pero también en un día para proponer y promover las soluciones que permitan paliar y o eliminar los efectos negativos de las actividades humanas y las políticas que permitan reorientar el llamado desarrollo. En esto, un rol preponderante lo han jugado los movimientos y las organizaciones ambientales a lo largo del mundo, quienes con sus diversas acciones han logrado concientizar a gobiernos y a la sociedad civil sobre la magnitud de los problemas que afectan al medio ambiente a nivel mundial y la necesidad de avanzar hacia un modelo distinto de desarrollo. Un hito importante se alcanzó en 1992, cuando en Río de Janeiro se celebró la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.
De ella emanó la Carta de la Tierra, la Agenda 21, varios convenios y documentos para promover el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, hasta ahora esto no se ha traducido en una acción decidida por parte de los gobiernos en el sentido de iniciar un proceso que permita cambiar el rumbo, de manera de construir un mundo más justo, seguro, próspero y sostenible. El Día de la Tierra, que empezó en 1970 como un movimiento de protesta, ha evolucionado hacia una celebración global del medio ambiente y de nuestro compromiso con su protección. La historia del Día de la Tierra refleja el crecimiento de la conciencia ambiental en el transcurso del último cuarto de siglo, y el legado del Día de la Tierra es la noción inequívoca de que el medio ambiente hoy día es preocupación de todos. Excelente, el medio ambiente es preocupación de todos. Me quedo con eso. Vamos con las preguntas, chicos y chicas. Comencemos. Pregunta 43. De acuerdo, según lo expresado en el primer párrafo, ¿qué es lo que ha provocado que cada vez más personas tomen conciencia de los problemas ambientales? En esta yo, igual que Johnny, puse la A. Isidora puso la D. Excelente. Belén también puso la A. Cayó en el mismo error que Johnny y que yo. En este caso, la alternativa correcta era la alternativa D, si no me equivoco. Team A, sí, team errores. A ver, esta es la pregunta 43. Sí, yo puse la A y la correcta es la D. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. Vamos a leer el solucionario, porque a mí me costó, ahora que lo leí de nuevo, me pareció muy claro, como que está textual la respuesta, pero en el momento de leerlo, como que dije, tiene que ser el Día de la Tierra, el texto es Día de la Tierra, tiene que ser Día de la Tierra, como que Día de la Tierra. Pero claro, después me fijé, y aquí dice claramente, menciona un montón de cosas que han ocurrido, cambio climático, destrucción del patrimonio, eventos de contaminación, conflictos ambientales, y eso generó que cada vez más personas se estén dando cuenta de seguir con el desarrollo, con el modelo de desarrollo actual, está poniendo en riesgo la vida de los seres humanos. Sale textual. Yo pensé que antes del 70 ya habían problemas ambientales, eso pensé yo. De que había, lo que no había era como cuestionamiento sobre esos mismos problemas, como que ahora ya nos cuestionamos más los problemas ambientales que generamos. Antes del 70 también existían esos problemas, pero no nos preocupaban. Vamos a ver la explicación del DEMRA. Porque yo me confundí, caí en la trampa. Vamos a ver qué dice el texto. Pregunta 43. ¿Cómo se responde la pregunta? Para responder esta pregunta, bla, bla, bla. Debemos rastrear en el texto qué información de la presentada permite establecer la relación causal en la toma de conciencia de los problemas ambientales, que genera que la gente se dé cuenta de los problemas ambientales. El párrafo señalado establece que los motivos por los que aumenta la cantidad de quienes toman conciencia, textualmente, cada vez más personas se están dando cuenta, es, como les decía, la problemática medioambiental, como el cambio climático, destrucción del patrimonio y la contaminación, entre otros, es decir, los conflictos ambientales. Por lo tanto, la respuesta es la D. En cuanto a las demás opciones, la opción A alude al papel que ha jugado el Día Mundial de la Tierra, que, como se indica, permite crear y ampliar la conciencia sobre la necesidad de proteger el patrimonio ambiental, pero no implica necesariamente que sean más personas que toman conciencia, sino que la profundizan. ¿Ya? Mucho ojo ahí. Entonces el Día de la Tierra lo que está haciendo es que las personas que ya tienen conciencia ambiental reflexionen y se den cuenta de la importancia de esto. Pero lo que ha llevado a la gente a que cada vez más personas se den cuenta de la problemática son las razones que nos enumeran aquí. Nos enumeran muchas razones que las resumen como conflictos ambientales. Cambio climático, destrucción, contaminación, conflictos ambientales, etc. Es por eso que la alternativa correcta era la D. Los problemas y conflictos ambientales a nivel mundial han generado que cada vez más personas se den cuenta de este problema. En cambio, la celebración del Día de la Tierra es un momento de reflexión, pero para la gente como que ya se ha planteado la duda o el cuestionamiento. Por eso nos quedamos con la alternativa D. Espero que al Team A nos quede claro para la próxima vez.
pero mucho ojo, muchas veces uno dice como, tiene que ser esta, y probablemente si hubiéramos leído más las alternativas, hubiéramos pensado un poco más, estoy entre la A y la D. Yo como que vi la A y dije, tiene que ser la A, y las otras las miré a la rápida. Quizás si me hubiera leído un poco mejor, me hubiera pensado, estoy entre la A y la D. La D resume mucho más. Eso, así que era la alternativa D. Vamos con la 44, Sofía. Ya. Dice, a partir de lo expresado en el texto, ¿qué se infiere respecto del tema que aborda? Dice, A, que las políticas medioambientales para proteger el planeta son aún insuficientes. B, que que los movimientos sociales son responsables de velar por el patrimonio ambiental. C, que el cuidado del entorno es deber exclusivo de los gobiernos del mundo. D, que la celebración del Día de la Tierra conmemora la obra de Gaylord Nelson. Y que la reflexión en torno al Día de la Tierra permanece todavía inconclusa. Entonces, esto es una pregunta de inferencia que tenemos que relacionar todo el texto y viendo cuál de las alternativas es la correcta. Ir viendo como lo que nos van diciendo. Ya, y creo que hay un consenso. Todos pusieron la A. Sí, había un indicador bastante claro en el último párrafo que nos ayudaba a responder esto. Sí, la B, la C y la D son muy descartables, en realidad. La B, C, D. Así que, La B, C, D. sí. Bien. Sí, bueno, la D porque no tiene nada que ver Gaylord Nelson. Como no se celebra lo que él hizo, sino que a la Tierra en general y todo es un momento de reflexión. La C, ya, bueno, al final dice que es tarea de todos, así que para afuera. Menciona todo el rato que no es solo de los gobiernos, sino que todos tenemos que pensar y analizar el tema medioambiental, como que no es solo de los gobiernos, sino que nos tira la reflexión a todos. La B, bueno, los movimientos sociales, habla de ellos como grandes actores, pero no que ellos sean los responsables de resolver este problema. Aquí estaba el indicador que decía yo. Sí. Creo que con eso es como la reflexión final, que falta trabajo, porque hasta ahora todo esto del Día de la Tierra y todos los convenios no se han traducido en una acción decidida por parte de los gobiernos para cambiar el rumbo. Por lo tanto, nos quedábamos con la alternativa A, sí, que las políticas medioambientales para proteger el planeta aún son insuficientes. Sí, yo creo que está bastante claro con eso que señalaba ahí, de que todavía hay compromisos, pero todavía no hay nada así como acciones decididas. Falta políticas medioambientales. Nos quedamos con la A y nadie puso otra, parece. Así que vamos con la 45, Fer. Ya, 45. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la autora del texto? Comprometer a ecologistas con el cuidado de la tierra, problematizar sobre el verdadero origen del Día de la Tierra, polemizar acerca de las movilizaciones en los años 70, criticar las políticas medioambientales norteamericanas o involucrar al lector con el cuidado del medio ambiente. Johnny, Belén, Ignacia, Sofía y Génesis dicen que E. Isidora dice que puso B. ¿Por qué no es No la sé si B, hay Fer? que tenga otra respuesta. Sorry, ¿qué pasó? ¿Por qué no es la B, Fer? Porque no es la B. Ya. Porque, si bien habla del origen del Día de la Tierra, la pregunta apunta a qué es lo que la autora pretende con lo que está escribiendo. ¿Qué quiere causar la autora con lo que está exponiendo en su texto? Por lo tanto, si bien menciona el origen del Día de la Tierra, a lo que ella apunta es a argumentar acerca del cuidado del medio ambiente. Claro. El tema del origen del Día de la Tierra es algo súper puntual, no es lo que engloba todas las ideas o las ideas que presenta la autora.
Claro, siempre cuando hablamos de propósito es como la intención, qué es lo que quiere transmitir el autor, o la autora en este caso. Y la alternativa B yo la descartaría por el verbo problematizar. Siento que ese verbo es como para desmentir algo, para rectificar algo, o para que la gente genere dudas o se cuestione sobre algo. En este caso, el origen del Día de la Tierra se nos presenta como algo histórico y no se da ninguna alternativa o no se quiere desmentir algo, no se dice como, bueno, el Día de la Tierra no surgió por esto, sino que surgió por esta otra cosa. Eso sería como problematizar, eh, como trabajar un problema, ¿no es cierto? Desarrollar un problema, decir como, toda la gente cree que el Día de la Tierra nació así, pero el verdadero origen del Día de la Tierra es otro y se remonta a tanto y como que contrapone dos ideas. Eso es como lo que yo me imagino de problematizar. Pero aquí el origen del Día de la Tierra se nos expone como tal, es como ya, así nació el Día de la Tierra. En 1970 partió en Estados Unidos, partió así. Entonces no es que problematice, no es que nos ponga alternativas por las cuales tengamos que decidir o tomar opción, para tomar partido, sino que lo que busca la autora es que cada persona se preocupe del medio ambiente. Eso nomás. Sí, creo que con eso queda claro. Vamos con la 46. Claro, qué bueno que Isidora me responde. Vamos con la 46. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza el contenido del texto? Una pregunta de síntesis global, obviamente. Y nos dice, A, hasta la actualidad, los gobiernos del mundo han sido incapaces de modificar sus modelos económicos para el cuidado del medio ambiente. Eso es correcto, pero se menciona poco en el texto. B, los principales problemas medioambientales quedaron en evidencia con las iniciativas organizadas por la ONU. C, el Día de la Tierra, que nació para expresar la preocupación por el medio ambiente, permitió el desarrollo de la conciencia ambiental. D, el Día de la Tierra es la comprobación de que en la mentalidad ciudadana ha crecido la preocupación por los problemas ambientales. O E, gracias a los eventos internacionales se ha generado a nivel mundial una toma de conciencia de la destrucción del medio ambiente. Bien, tenemos esas alternativas para sintetizar todo el contenido, todas las ideas de este texto. Johnny, Sophie, Belén ponen la C. Isidora estaba entre la A y la D y puso la D. Bien. Primero recordemos que cuando hablamos de preguntas de síntesis, no nos sirve tomar algo que se menciona en un párrafo. Hay que tomar una idea general, una idea global que se mencione en todos los párrafos. Aquí yo rápidamente descarto la alternativa A, porque lo que dice de cuando habla de que los gobiernos han sido insuficientes, que no han sido capaces de cambiar el modelo, eso solo lo menciona en el párrafo 4 al final. Es el único párrafo en donde se menciona lo que sale en la alternativa A. Por lo tanto, si esto solo sale en el párrafo 4, no puede ser la idea principal de todo el texto, ¿ya? Siempre recuerden eso, cuando buscamos preguntas de síntesis tenemos que tomar una alternativa, tomar una idea que salga en todos los párrafos. Si sale solo en uno, no va a ser la idea principal de todo el texto. Así que descartamos la A rápidamente. Eso solo sale en el párrafo 4. Los principales problemas medioambientales quedaron en evidencia con las iniciativas organizadas por la ONU. No, la verdad es que la ONU aparece después en el texto y las problemáticas ambientales quedan en evidencia antes, mucho antes. ¿Ya? C, que es la correcta. El Día de la Tierra nació para expresar la preocupación por el medio ambiente, permitió el desarrollo de la conciencia ambiental. Si se fijan aquí, sí menciona algo que aparece solo al principio, pero luego complementa con la idea de todo el texto, que es el desarrollo de la conciencia ambiental. La C me la dijo mi tía. Es sin ayuda de la tía, ojalá que lo pueda hacer de manera personal. La D, el Día de la Tierra, es la comprobación de que en la mentalidad ciudadana ha crecido la preocupación por los problemas ambientales. Bien, yo creo que aquí hay no sé, es como que está al revés la alternativa. Es al revés lo que ocurrió. Primero surgió la mentalidad de darse cuenta y preocuparse por los problemas ambientales.
Gracias a que la gente se empezó a preocupar por los problemas ambientales, Gaylord Nelson dijo de necesitamos un día para pensar esto a nivel nacional. Entonces, primero apareció la preocupación por los problemas ambientales y gracias a eso y a la iniciativa de Gaylord sale y nace el Día de la Tierra. Por lo tanto, la alternativa D está invertida las causas y las consecuencias. No es que el Día de la Tierra generó que la gente se diera cuenta de los problemas ambientales, sino que los problemas ambientales llevaron a la ciudadanía a crear un día para analizar eso. Así que la alternativa D estaba al revés, estaba invertida la causalidad de este tema. Es que ella trabaja en un proyecto que se llama MERIC, que habla mucho de este tema. Ah, ya. Okay. Bueno, como sabemos, muchas veces ocupamos información de nuestra experiencia para responder las preguntas. A veces no hay que hacerlo, pero a veces sí nos ayuda. Y la alternativa es, gracias a los eventos internacionales, se ha generado a nivel mundial una toma de conciencia de la destrucción del medio ambiente. Esto es un poco ambicioso, como que ya cada vez más gente se da cuenta, pero no es que a nivel mundial ahora todos sepamos que el medio ambiente es importante, ya como que todavía nos falta, y no es solo gracias a los eventos internacionales, como vieron, el Día de la Tierra no es la única iniciativa, así que la E también la descartamos. Nos quedamos con la alternativa C, sintetizaba bastante bien la primera parte del texto y las reflexiones finales sobre el desarrollo de la conciencia ambiental. Nos quedamos con la alternativa C. Y ya vimos por qué no era ni la A ni la D. Vamos con la 47, Sofía. Ya, en la 47 entonces nos piden inferir de nuevo, pero ahora específicamente en el segundo párrafo. Y las alternativas dicen: A, que hasta la década de los 60 no hubo preocupación por los problemas ambientales en los gobiernos estadounidenses. B, que en Estados Unidos había muchas personas que participaban de grupos ambientalistas. C, que Gaylord Nelson era el principal representante de los ambientalistas que propagaban sus ideas en esa época. D, que antes de Estados Unidos no hubo otros países preocupados por los problemas ambientales de la Tierra. Y E, que el senador Nelson dirigía un movimiento de activistas ambientales en el Senado estadounidense. Ah, la suya no me escucha. Que le suba al volumen. Ya. Bueno, entonces en las preguntas de inferencia tenemos que tratar de no irnos por las ramas y quedarnos solamente con la información que nos dicen, y ahora nos dan una ayuda que solamente nos tenemos que enfocar en el segundo párrafo. Entonces, entre la A y la B y la C parece. ABC. Entonces aquí nos hablan de cómo partió esta misión de Gaylord Nelson de implementar un espacio donde se reflexione sobre temas ambientales, pareciera que antes de Kennedy como que no estaba estas reflexiones, y que él quiere que Kennedy lo ponga en la palestra. Incluso por lo que dice después en el siguiente párrafo, no fue en el gobierno de Kennedy, sino en un gobierno posterior que se aceptó como esta iniciativa. Pero como muy bien decía la Sofi, si nos dice en el segundo párrafo, hay que quedarse en el segundo párrafo. Sí. Entonces, Y bueno, ahí aquí yo creo que se confundieron un poco quizás con las afirmaciones positivas y negativas. Muchas veces eso nos complica. Vamos a trabajarlo, yo creo, en alguna clase en especial, como afirmaciones positivas y afirmaciones negativas, y lógica como si algo sí ocurre, ¿qué es lo que no ocurre? En este caso era como un descarte de positivo a negativo. Ya. Entonces aquí, bueno, aquí la respuesta es la A, la correcta, y la B dice, para descartar la B y la C. B, que en Estados Unidos había muchas personas que participaban de grupos ambientalistas. Esa yo la descartaría porque en realidad ahí nos dicen como que antes no se hablaba mucho del tema. Entonces, si no, Claro, o que no formaba parte de las políticas normales. claro, nos habla solo de un activista ambiental que es el señor Gaylord,
pero no nos dice que él forma parte de un colectivo o de una asociación o de una agrupación que luchaba por esto, como que nos plantean que básicamente él solo dijo como presidente, por favor, conversemos este tema, es brigio, pero no lo asocian como a un grupo humano que estuviera peleando por lo mismo. Quiero leerla como el descarte del... Ya. ¿Cuál era? La 46. Al 47. No, 47. Sí. Aquí. Entonces dice, para desarrollar una inferencia es derivar información implícita, eso ya lo sabemos. En el caso, el párrafo señalado se refiere al origen, en 1962, del Día de la Tierra a raíz de las acciones del senador Gaylord, quien buscó proclamar un día en que las personas pudieran expresar su preocupación ambiental, su preocupación por el manejo de la temática ambiental en Estados Unidos. De modo que este tema se incluyera en la agenda de gobierno. A partir de esta información se pueden exponer varias inferencias, tales como el gobierno no contemplaba entre sus tareas la temática medioambiental. Obviamente, si Gaylord quiere que se hable de medio ambiente en la, ¿cómo se llama? En la agenda del gobierno, es porque no lo tenían en su agenda. Dos, antes de las acciones de Nelson, la población no contaba con un espacio para expresar la preocupación por el medio ambiente. Y tres, en Estados Unidos de la época, la temática del medio ambiente no era objeto de reflexión. Obviamente, si nos dicen que él trató de impulsar la reflexión por el medio ambiente, podemos inferir de que antes nadie proponía reflexionar sobre el medio ambiente. Dado que son varias las posibles inferencias, es recomendable que revises cuál de las opciones se acerca a alguna de ellas. La opción A alude a que en el tiempo descrito los gobiernos no se preocupaban por el medio ambiente, lo que coincide con una de las inferencias que acabo de mencionar. Vamos descartando. La B señalaba la participación de muchas personas en grupos ambientalistas, pero la información del párrafo no sugiere que estos grupos hayan existido, y por eso solamente menciona a Gaylord y no la asocia con un grupo de personas. La opción C indica que Nelson es el principal representante de los ambientalistas, pero el párrafo no brinda información al respecto, solo señala que Nelson era ambientalista y no hay indicios de que haya sido el principal. Ahí ya descartamos la C y la B, que eran las que me habían puesto en el chat. La opción D propone que otros países ya se preocupaban del medio ambiente, pero tampoco podemos inferirlo. Y la E plantea a Nelson como dirigente de un movimiento ambientalista en el Senado, lo cual tampoco se puede desprender. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa A, que era que hasta antes del 60 no había preocupación por los temas ambientales en los gobiernos estadounidenses, que es lo mismo que si es que en 1962 Gaylord que quiso impulsar esto, antes de eso no había nada en la preocupación ambiental dentro de los gobiernos de Estados Unidos. Así que por eso nos quedábamos con la alternativa A y por eso descartábamos la otra. No sabemos que eran muchas personas y tampoco sabemos que Gaylord representaba a esos grupos. No nos hablan de eso, así que descartamos la C, la B y la C y nos quedamos con la alternativa A. Muy bien, chicas y chicos, ya nos pasamos unos minutitos de nuestra hora. Les agradecemos por toda su participación en el chat. Nos encantó que hayan puesto todas las que se equivocaron para ir descartándolas. El ejercicio de aprender a descartar y también los comentarios que van dejando nos van mostrando visiones que muchas veces cada uno por sí solo no las tiene y así vamos complementando con la mirada de todos y de todas para aprender a descartar y a enfrentar los problemas desde una mirada mucho más amplia, multicultural, diversa e integradora. Así que eso, chicas y chicos, les agradecemos muchísimo. Nos estamos viendo la próxima semana. Nos faltan 2 textos por revisar, si no me equivoco, más las preguntas que nos quedan de este. Así que, excelente. Profe, ¿veremos más materia? Sí, la materia que viene después de esta revisión es el texto argumentativo. Luego vamos con los textos de los medios de comunicación para finalizar con los textos del género lírico, dramático y narrativo, y quiero incluir una clase de infografías. Si bien por lo menos en este texto las infografías estaban bastante sencillas, sobre todo la de los ciclos, el último texto era muy fácil, pero igual voy a tratar de incluir una clase de puras infografías para trabajar. Eso, chicos y chicas, nos estamos viendo, un gran abrazo, los queremos a todos y a todas.
Que estén bien. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Luis, que esté muy bien. Chao, que estén muy bien. Gracias, Sofi, igual, que esté Chao. muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Chao.